Gloria sea al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 139. Libro de los Salmos 139. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo y va a ser el versículo 5. El tema se llama No salgas del cerco. Gloria a Dios. El tema se llama No salgas del cerco. Gloria a Cristo Jesús. Salmo 139, versículo 5. Vámonos leyendo porque hay muchos versículos. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Detrás quiere decir, en la retaguardia está Dios. Y adelante dice la palabra de Dios que Él va como poderoso gigante. Y dice la palabra de Dios, y pusiste tu mano sobre mí. ¿Qué quiere decir cuando Dios pone la mano en la cabeza de un hombre? Es bendición. O sea que atrás me rodeaste, dice detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros entramos en esa, como dice la palabra, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es un cerco, es una protección. Cuando nosotros, y un cerco, ¿qué es un cerco? Es algo que tiene un vallado así, un corral. Y ese cerco se le puede llamar redil. Entonces, las ovejas entran en el redil, en ese cerco. Cuando estamos dentro de ese cerco, decía este canto, mi seguridad, ¿qué dice? Eres tú. Cuando estamos dentro de ese cerco, cuando nos salimos de ese cerco, no hay garantía de que nos vaya bien. El Salmos 16, versículo 2, dice en la última parte del versículo, porque no hay ningún bien fuera de ti. ¿Qué quiere decir? Si nos salimos, no hay ningún bien, no hay ninguna bendición. No hay, al contrario, va a haber maldición. Y la maldición te perseguirá y te alcanzará, dice Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre estar dentro de ese cerco. Y ese cerco es un redil, el redil de las ovejas. Porque ahí dice la Biblia que hay un redil, un rebaño y un pastor. Estamos en la seguridad cuando entramos a Cristo. Por eso, alguien que acepta a Jesucristo está entrando por la puerta y empieza a decirle, Señor, reconozco que soy pecador y recuerdo al hijo pródigo. Entonces volvió otra vez a entrar, o por nuevamente entró. Hermanos, no nos conviene salirnos de ese cerco. Vamos a seguir. El redil en un redil, el cerco es un redil, donde el redil hay un pastor. Y como dice Salmos 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso, hermanos, no se salga de ese redil, porque mientras estamos adentro, dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero Salmo 16, versículo 2 dice que fuera de Dios no hay ningún bien para nosotros. Entonces hay dos cosas, tenemos que permanecer. En ese redil hay un pastor, nada falta, allá hay alimento, ahí hay protección, allá hay abrigo y hay sombra. Por eso la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Cuando hay un cerco, el enemigo no puede entrar. ¿Por qué? Porque está el pastor allí. Pero hay personas que se quieren salir de ese cerco. Vamos más adelante, gloria a Dios. Hay un versículo que dice Job, capítulo 1, versículo 6. Job 1, 6. Gloria a Dios. Job capítulo 1, 6 al 10. Gloria a Dios. El enemigo, hermanos, sabe cuando estamos dentro del cerco. Conoce bien cuando nosotros estamos en obediencia. Todo aquel que está dentro del cerco está en sujeción a la palabra de Dios. Miren qué dice, versículos 6 al 10. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Se dan cuenta que el enemigo anda siempre rodeando la tierra? Y dice la Biblia que él anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Si nosotros le damos la oportunidad, él no la va a perder. Así déjenle dar vuelta y vuelta, que se maree y se canse y que se vaya. Sigue diciendo: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y este versículo 10 dice, miren: ¿no le has cercado alrededor de él? Esto es, ¿no le has cercado? Nosotros, hermanos, estamos cercados también. Y aquí dice: ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Hermanos, se da cuenta que aquí, cuando nosotros estamos dentro del redil, como dice el versículo que empezamos a leer, atrás y delante me rodeaste. Cuando nosotros estamos dentro de ese cerco, la bendición está en esa persona. Y también está cercada su casa, porque aquí dice, en un cerco donde está, no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a lo que tiene. O sea que usted está aquí y Dios lo cerca, y cerca su casa. Aunque sus hijos están portando mal, hay un cerco en ellos. Y también hay otro cerco en las bendiciones que Dios nos da. Miren, sigue diciendo el versículo: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando nosotros estamos dentro de ese cerco, no nada más es pasarla bien, comer, no, hay bendición en nosotros, en la casa, que es la familia, y en lo que tú has hecho con tus manos. Te lo guarda Dios. O sea, conviene estar dentro de la presencia de Dios. Esto lo vemos aquí en Job. Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10. Cuando nosotros estamos cercados, alguien se enoja y él quiere destruir lo que Dios nos ha bendecido, porque él vino a robar. Juan 10:10. Gloria a Dios. Cuando el enemigo lo ve bendecido, 10:10, Juan 10:10. Cuando el enemigo lo ve bendecido, quiere quitarle esa bendición, quiere robarle esa paz, quiere destruir, tal como pasó con Job.
Y eso porque Dios lo permitió. Dice aquí San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que ese es el propósito del diablo. Ese es su propósito, de robar las bendiciones que Dios le dio. Cuando alguien se sale, él tiene el derecho otra vez o de quitárselo, que se lo roben. Es de matar, el propósito es de robar, el propósito es de matar y destruir. Dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí, en ese redil, vamos a encontrar vida, porque afuera están los lobos, afuera está todo lo malo, toda la maldad. Entonces, cuando estamos ahí, Dios da vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Cristo Jesús, de darnos vida y vida en abundancia. Por eso nosotros pensemos que no tenemos que salir de ese redil, de ese cerco. Tenemos que permanecer, aunque encontremos pruebas, luchas, tribulaciones, todo lo que venga adentro en ese cerco, Dios nos va a ayudar. Pero si nosotros nos salimos de ese cerco, allá también hay ríos, lluvias, tempestad, como le pasó al hombre insensato y al hombre prudente. A los dos le llegaron lluvias, vientos, y que el que estaba fundado sobre la arena destruyó su casa. Pero el que estaba en la roca, en cimiento, en los fundamentos de Cristo, resistió. Sea dentro del redil vamos a tener pruebas, pero afuera no hay esperanza. Afuera va a haber y se va a ser destruido. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Cristo Jesús, porque Él es el que da vida plena. En Él está la ayuda, siempre en Él está. Vamos a Santiago 4:7. Antes de que leamos Santiago 4:7, en Génesis habla de Lot, que Lot estaba en Sodoma, y cuando estaba ese pueblo pervertido, mientras busquen Santiago 4:7. Entonces dice la palabra de Dios que vinieron los habitantes de esa región y querían entrar a la casa de Lot. Pero dice la palabra que querían hacerle peor que los que van a hacerlo antes con otras personas. Te vamos a hacer peor. Salte. Queremos ver esos dos varones que llegaron. Dice la palabra de Dios que ellos se metieron adentro. Entonces, tanto de los pequeños y los grandes, dice que empezaron a buscar la entrada y empezaron a rodear dónde estaba la entrada, pero Dios les cegó los ojos y se cansaron de dar vuelta, se cansaron y se fueron porque querían destruir la puerta. Asimismo, el enemigo, él siempre quiere entrar, quiere romper ese redil, esa cerca. Si nosotros nos empezamos a ser amigos del mundo, con tantito que le demos espacio, hermanos, una rendijita, él mete ahí su suciedad. También ellos, dice la palabra, que se fatigaron y se cansaron de dar vueltas y se fueron. Por eso la Biblia dice resistid. Vamos a leer a Santiago 4:7. Gloria a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo tenemos que resistir, hermanos. Tenemos que pasar por esa situación.
Porque nosotros, hermanos, fuimos traídos del mundo y nuestra debilidad es una parte de cada uno. La Biblia dice que somos atraídos de acuerdo a la concupiscencia, lo que hicimos de allá afuera. Entonces Él va a estar rondando esa situación, ese punto débil, va a estar vuelta y vuelta, pero si nosotros nos resistimos a Él, a la tentación, y nos agarramos de Cristo, Él se va a cansar de dar vuelta y se va a tener que ir. Dice también Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estén alertas, cuídense, eso quiere decir sobrio. Estén alertas y velad, cuídense, porque vuestro enemigo, o sea, nuestro enemigo, dice el diablo, anda como el león rugiente. O sea, un león hambriento. Anda alrededor buscando a quien devorar. Está al acecho. Y Dios dice que nos cuidemos. Nos cuidemos, hermanos, porque Él quiere sacarnos de ese lugar, de la presencia de Dios. Pero no le demos lugar. Vamos a Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Salmos 18, 1 al 6. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Vieron que estos dos versículos hablan de la protección de Dios? Que Él es nuestro alto refugio, que nosotros confiemos en Él, que nosotros le obedezcamos a Él, porque Él es nuestro libertador. Él es roca y Él es castillo, Él es fortaleza, Él es salvación y alto refugio. Eso es donde está, dentro del redil. Todo eso está, hermanos, adentro. Adentro, hermanos, hay una seguridad, una paz. Por eso nosotros dormimos confiadamente, dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, me haces dormir confiado. Y yo me acosté y desperté y Jehová me sustentaba. Todo eso, hermanos, es dentro del redil, pero fuera del redil no hay ningún bien. Todo desesperado, ya llegó el hijo borracho, ya llegó esto y me van a golpear, le golpean a la mujer. No hay nada de bien. Con el Señor sí. Por eso dice el versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos que adorar a Dios, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. O sea, por todos sus beneficios que tenemos nosotros dentro de ese lugar, tenemos que adorar a Dios, porque no tenemos con qué pagar todo lo que Dios nos da a través de la semana y los años de vida. No tenemos otra cosa más que adorarle. Por eso
Él es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Y miren, el enemigo siempre va a querer, dice, hacer esto. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. O sea, esas ligaduras son amarrado, ataduras para morir, para matarlo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes, que quiere decir corrientes de perversidad, me atemorizaron. Corrientes de perversidad. Miren lo que está pasando. Mucha perversión. Esos ríos, corrientes ahí. Y si uno está débil y se acerca, se lo lleva la corriente también. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, de ese castillo fuerte, esa roca que es nuestro Dios, porque hay torrentes de perversidad en donde quieran. Ahora, el teléfono es un uso para pecar. ¿Quieres esto? Nomás lo pides y los amigos, dame esto, consígueme esto y te preséntame aquella y preséntame aquel y donde nos vemos y todo eso son corrientes de perversidad. ¿Qué tenemos que hacer? No acercarnos a esa corriente. Señor, líbrame de pecar contra ti, líbrame que me salga de este redil, de este cerco, Señor, de tu amparo, de tu fortaleza, líbrame. Sigue diciendo, versículo 5, ligaduras de Seol me rodearon, o sea, ligaduras de infierno, como ligaduras de muerte, dice el versículo 4, el versículo 5, ligaduras de Seol, del infierno, me rodearon, me tendieron lazo de muerte, porque todo eso va a pasar cuando estamos dentro de la presencia de Dios. El enemigo no va a querer a aquellos que están, no, ya los tiene, ellos no tienen ese cerco, él entra y sale, destruye y hace, viola y un montón de cosas, pero él le interesa a los que tienen cerco. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Miren, nosotros cuando sintamos esto que está pasando, clamemos a Dios. No conviene quedarnos callados, porque es aquel como un niño que está fastidiando un hombre grande y lo quiere tocar. Entonces, ¿qué tiene que decir el niño? Clamar, ¿a quién? A su papá. Así nosotros, están ligaduras de muerte y están así acechando, y nosotros, si nos quedamos callados, dice el que calla otorga, y nos vamos, y se va. No, papá, padre, ayúdame, mira esta tentación, mira esta corriente de perversidad, mira estas ligaduras de muerte, mira estas ligaduras del infierno, quieren llevarme. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Tenemos un Padre, tenemos un pastor, que Él nos guarda de día y de noche. La Biblia dice que Él estará con nosotros de día y de noche hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas en esta tierra. Por eso nosotros clamemos a Dios. Cuando veamos esa tentación, esa debilidad, significa, hermano, que está descuidando de Dios y está haciendo brecha para que entre otras cosas de perversidad. Nosotros, no, Padre, perdóname por ver esto que me gustó, Señor, perdóname. Vuelvo a cerrar esa puerta, Señor, ampárame, guárdame, y sin cárcel pedirle perdón. Perdóname, Señor, estoy pasando por una corriente de perversidad que me quieren llevar. Tenemos un Dios, hermano. Vamos a seguir. Si alguien está fuera del cerco, hermanos, ¿por qué se salen los cristianos de ese cerco? ¿Por qué se salen? Aquí vamos a ver tres cosas. ¿Por qué se sale el cristiano de ese cerco? Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Gloria a Dios. Sabemos que nosotros tenemos que estar siempre
adentro. Sí, 34, versículo 4 y 5. ¿Por qué se salen los cristianos? Gloria a Dios. Hemos escuchado, hermanos, a veces en el YouTube que hay pastores que piden dinero y piden dinero y ya no son para construir, sino son para ellos, para comprarse un carro, para comprarse casas. Y por esa razón también, hay muchas razones, y también por esa razón la gente ve y dice, no, vámonos, y se van. Pero aquí, en la palabra de Dios dice, no fortaleciste la débil. ¿Cuál es esa débil? Es una oveja flaca. No fortaleciste a la débil. ¿Con qué se fortalece una oveja? En comer. Y esto es, aquí, la palabra. Cuando no se le da la palabra a la oveja se pone débil y está poniéndose flaca y le empiezan a salir parásitos porque no tiene cuidado ni por encima ni adentro en el vientre, y empieza a ponerse flaca. Entonces, ¿qué viene? Se va por lo débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que está ministrando a la oveja tiene que darle buena comida, buena agua, que repose, que esté vigilada. Hay otra que dice, ni curaste la enferma. Hay ovejas que están enfermas por lo que pasó o por lo que alguna mala experiencia dentro de la congregación. Se enferma su corazón, se entristece. O bien puede ser enfermedades físicas, pero enfermedades espirituales. Entonces, hace que la oveja se vaya también, porque no hay ninguna curación, no les tienen la mano, no le dan lo que necesita, y siempre la oveja se va. Dice, no vendaste la perniquebrada. Esa perniquebrada es la que cayó y se quebró alguna patita. No, dice, no vendasteis la perniquebrada. ¿Y cómo es esa caída? Un pecado. Cayó en pecado de fornicación, de adulterio. Esa es una caída y se le quiebra una patita. Entonces la persona que cayó en pecado dice, no, me van a criticar. Y el enemigo va a decir, sí, no, tú vas a hacer una vergüenza aquí, vete. Y siempre va a decir, aquí no te dan buena comida, vete. Mira, aquí estás enferma, no te ayudan, vete. Mira, estás quebrada la patita, el enemigo aprovecha ahí. Y la persona que no está firme, se va. Cuando cae en un pecado de adulterio, se va, se avergüenza y se va. Pero dice, no curaste, no vendaste sus heridas a la que está quebrada. No volviste al redil la descarriada. O sea, que se salió y ya no se visitó, ni se dijo nada, ni preguntaron por ella. ¿Qué pasó con el hermano? Se descarrió. Porque no me hablaron, yo me salí, nadie habló por mí. Entonces se descarrió porque no estaba bien alimentada de la palabra de Dios. Por esas razones se van saliendo. Ni buscaste la perdida. O sea, la descarriada dice, no volviste al redil a la descarriada. O sea, no volviste diciendo, ven, regresa, estás descarriada, ven, no volviste. Ni buscaste la perdida. O sea, buscar ya es ir a su casa, decirle por qué no viene. Ya me dijeron que usted ya está agarrando el vicio otra vez. Entonces, para que vea la oveja, mi pastor sí me quiere. Y ese pastor de pastores manda al pastor terrenal para que vaya a verla. ¿Sabes qué?
Vine porque Dios me dijo que viniera, porque Él es el buen pastor. Entonces, muchos se salen así, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y si hay pastores con dureza, así, puro regañar, se paran con el micrófono y empiezan a regañar y a ofender, y he visto que hasta las hacen llorar, y no uno, sino todos los domingos que viene, sobre la persona, y la persona dice, ya va a ser mi último día que voy a venir, he escuchado, y a la semana ya está otra vez. Mire, la oveja quiere de Dios. Todo eso, hermanos, por eso se van las almas. El 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. O sea, por eso hay muchos que no llegan a la iglesia, porque dicen, no, yo llegué ahí, y luego, y yo vi ahí, y hoy. Por eso hay mucha oveja dispersada, y empiezan a agarrar el YouTube, y dice, yo aquí ya encontré un pastor. Sí, pero ese pastor ni la conoce, ni la ve cuando está, para ponerle en disciplina, para curarla, para vendar su herida. Eso es, ¿cómo se llama? Imaginario nada más. Pero entonces tenemos que nosotros siempre llegar, estar dentro del redil, para que el pastor vea físicamente cómo está su estado físico, espiritual. Entonces, hay muchas ovejas errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo. Voy a seguir leyendo un poquito más, hasta el 9. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Eso es cuando el pastor se enriquece de su lana cuando las trasquilan. Hay otras que les pasa la mano y las sangran. Yo sé que eso no está aquí, esto no está pasando aquí, porque pusiera hablar más, pero hasta ahí. Eso no está pasando aquí, eso está pasando en otros lugares. Las trasquilan y les hablan con versículos de la Biblia, y las personas hasta sueltan su carro, sueltan sus escrituras de su casa, de su terreno, porque ahora sí que les lavan bien la cabeza. Por eso hay mucha oveja sin pastor, las han trasquilado y se han ido mejor. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Esto nos dice Dios. Al 11. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Porque hay mucha oveja descarriada que se han salido del redil, se han salido del cerco, pero dice Dios que Él mismo va a ir a traer sus ovejas, y los conocen. Entonces Dios va a enviar siervos de Dios que prediquen la palabra de verdad, y va a traer esas ovejas. Por eso tenemos que orar por los que predican, tenemos que orar por el pastor, tenemos que orar, hermanos, porque hay muchos pastores que aprovechan de su trabajo
de la congregación. Y exigentes, muchos exigentes todavía. Vamos a otro. ¿Por qué se apartan del redil o de ese cerco? Vamos a Santiago 3:5. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, versículo 5. Algo que destruye también, hermanos, romper esa comunión, ese amor, esa armonía, como dice la Biblia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el diablo, como siempre, viene a matar, robar, matar, destruir. Y usa a los mismos que están aquí. Porque si viene uno del mundo, sabemos que rápido lo vamos a desechar. No, vete, sabemos que tú, Dios te reprenda. Pero es bien astuto y se mete en uno, de cualquiera. Una vez escuché un predicador que dijo, el diablo no va a venir directo al predicador, no, él va a mandar a uno que esté más pegado al pastor y se le va a meter para quebrarlo, porque así es, hermano. Por eso la Biblia dice que cuando dormimos, tenemos durmiendo a un enemigo de nosotros. Es la esposa o el esposo. Porque ahí se va a meter para destruir. Uno de los dos va a empezar a pelear para pedir divorcio. Porque si se lo pide un hijo o un vecino, divórciense. Oh, estás pero bien mal. En cambio, entre en la mujer o entre en el hombre, ahí sí, hace, no, tú y yo. Y se separan. Por eso, este versículo, la lengua, dice la Biblia así. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande es bosque se enciende un pequeño fuego. La lengua, hermanos, se destruye esa armonía que dice, cuando mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía se pierde cuando entra la lengua. Mira, y así dice, y así, y míralo. Y ya es crítica, ya están. Entonces aquel ve y dice, no, aquí no, ya se juntó esto con él, yo me voy. Eso es un fuego que quema bosques, un cerillito, una pequeña mentirita o un chismecito, ya se va a quemar, se va a destruir. Y el enemigo que dice, ya lo saqué del cerco. Por eso él vino a eso. Cuando nosotros veamos que algo quiere sacarnos del cerco del Señor, como dice el Salmos 18 que leímos, clamemos a Dios, Señor, mira, corrientes de perversidades, corrientes de ligaduras del Seol, ligaduras del infierno, quieren enredarme, quieren sacarme de ese redil. La Biblia dice que clamemos a Dios. Todo eso de lenguas, de chisme, no, hermanos, porque por eso a veces tanto cuesta, de verdad, hermanos, ¿cuánto cuesta traer una persona aquí? Bueno, al que le costó es a Dios, pero a nosotros decir, ve hermano, mira, ven, Dios te va a bendecir, mira, estás enfermo, Dios te va a sanar, y le tenemos que decir varias, así, animarlo para que venga. Y luego para que en un chiquito rato un chisme, no, ya me voy, no, para estar así, no, mejor me vuelvo al mundo, mejor. Y miren, por eso hay muchas ovejas descarriadas. Cuando usted escuche un chisme, sepa bien, hermanos, que el diablo usó a esa persona. No es él le dio entrada, motivo para entrar y destruirlo. Usted madure rápido, porque Cristo viene, hermano. Y si se va así, Cristo viene, hermano, se quedó, porque puso sus oídos a lo que hablan. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, en él. Me dice, sí, hermano, no se preocupe. Y yo, mis ojos. Mira aquí la corriente de perversidad, mira que fotos, mira el WhatsApp, mira el Facebook. No, yo mis ojos. Porque si yo hago así, ¿qué le pasó a Pedro?
se hundió. Sálvame, maestro, porque él se dio cuenta de la tempestad. Nosotros tenemos que, así hablen, así digan, así veamos. Nosotros, ¿a quién seguimos? A Cristo. Usted diga, yo sigo a Cristo. Jesús me dijo y me dio la invitación y yo la recibo. Si alguno quiere seguirme en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, aunque vengan habladurías, aunque digan, nomás dígale, hermana, no hable eso. Porque ese es un fuego. Lo bueno que yo tengo el escudo de la fe y apago los dardos del fuego del maligno. Aquí rápido. ¿Por qué? Porque está maduro. Pero si un corderito apenas está en crecimiento, apenas llegó sus 3 semanas y ya le están... No. Hay de aquel que haga caer a uno de sus pequeñitos, dice la Biblia, mejor amárrate. Una piedra de molino es una piedrota así de grandota y así de ancho, y dar vueltas y vueltas y ponen todo el grano. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo? Una rueda, y esa rueda hay un centro y esa rueda va rodando, rodando y va pisando todo el grano. Una rueda de molino. No es una rueda ahorita y ya sale la masa. No, hacían eso. Como a Sansón lo pusieron a jalar molino. Entonces ese tamañote a lo profundo del mar. Cuidemos nuestra boca, es porque es un motivo para que la congregación se debilite. Vamos a otro último motivo. Juan 6:60. San Juan 6:60. Vamos a leer versículos 60 y 66 y 67. Otros se van, hermanos, porque la palabra se les hace dura. Escuché a alguien que dijo, no, aquí predican y da miedo sus predicaciones. Y se van. ¿Por qué? No, predican del arrebatamiento, que se van, que tribulaciones, que el infierno, que esto y que... No, yo quiero escuchar donde endulcen su voz. Bendición, quieren. No, yo digo que Dios manda prosperidad y bendición, eso. Pero no, miren lo que dice aquí. San Juan 6:60, versículo 60. Al oírlas, o sea, las palabras de Dios, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea que se van porque la sienten dura, ¿no? Ese alimento es ya macizo, es para gente madura, alimento fuerte. Entonces, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba bien la palabra de Dios. Dice la Biblia, el que hable conforme a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que tracemos bien la palabra de Dios. O sea, la tracemos bien trazadita. Nada de que así chueco. No, bien trazado, es una línea recta, trazado de punto a punto. Y dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hace una pregunta a sus discípulos. Por la dureza de la palabra, pero yo prefiero, hermanos, que la palabra me quebrante, me dé, y no que salga así sin sentir nada, ¿sí? Es mejor, hermanos. Y Dios dice, ¿acaso quieres también vosotros irse? Hermanos, dentro del redil hay buen alimento. Afuera hay chatarra y golosinas y gustos y deseos carnales. Y el mundo por eso no quiere entrar, porque entrando al redil tiene que dejar bailes, tiene que dejar música, tiene que dejar malos amigos.
tiene que dejar malas amigas, tiene que dejar todo y tomar esa cruz. Quiere decir que pesa. Cuando alguien está en pecado, ay, ¿cómo que voy a dejar esto? No, nada más el cigarro. Obedezco todo, pero déjame el cigarro. Nada, esos son vicios. La apuesta, el juego de azar, nada más eso, no, nada, todo eso no. Hay muchas cosas, hermano. La baraja, el dominó, todos esos juegos de las cartas, todo eso no debe de ver nada, porque son, ¿cómo dice la palabra de Dios? Anatema. Vamos a seguir. Hay veces que Dios va a buscar al que se salió del redil. Y hay veces que Dios lo va a esperar en la puerta. Sí, hay dos. Yo decía, Señor, pero si aquí dice tu palabra que tú dejaste las 99 y fuiste a buscar la perdida. Y luego dice que el hijo pródigo, él llegó a ti y tú corriste a él, lo abrazaste. Entonces Dios tiene dos formas. A veces lo va a buscar y a veces no lo va a buscar. Va a venir por una enfermedad, va a venir porque está destruido y sabe bien quién es el ayudador y sabe bien que si entrando al redil, ahí va a haber sanidad, ahí va a haber gozo, ahí va a haber libertad, ahí va a haber paz, ahí va a haber amor, ahí va a haber paciencia, ahí va a estar la misericordia de Dios. El hombre que se va tiene que razonar, y el Padre dice, no, él sabe que aquí hay de todo. Y allá está sufriendo todo lo que yo tengo aquí. El hijo perdió todo su dinero. Lo único que no perdió es de dónde vivía su papá. Dice, yo ya sé que es este camino el que me lleva al Padre. Ese camino de verdad. Vamos a leer Lucas capítulo 15, 4. Gloria a Dios. Lucas 15, 4. Amén. Del 4 al 7. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esto nosotros, hermanos, nos envía Dios a predicar a los borrachitos. Esto quiere decir, hermano, que aquí se está cumpliendo la palabra de Dios, que Dios nos envía a buscar la oveja perdida. Y están bien perdidos, hermanos, bien esclavizados en el alcohol, que uno dice, ya se le predicó una vez, ya se le predicó todo un mes, 3 meses, y él sigue aquí. Nosotros tenemos que ir, porque en una de esas se va a quebrar la piedra y va a entrar la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra. 5. Y cuando la encuentran, la ponen sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos, amigos, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso es, cuando vemos a alguien acá, la gloria es para Dios. Recuerdo también David,
cuando le dijo a un criado, Siba, ¿hay alguien que queda de la descendencia de Saúl? Y Siba dijo, sí, en Lodebar hay uno que se llama Mefibosé. Y él lo mandó a llamar. Así es Jesús. Él nos manda a llamar. Ahí Dios tiene ese tipo de trabajo de que Él manda a llamar y a otros se queda parado en la puerta esperando que regrese la oveja, el hijo pródigo. Entonces, vamos a Lucas 15, 20. Ahí adelante. Gloria a Dios. A veces Dios está esperando en la puerta. Dice ahí, Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Su padre. ¿Y quién fue movido a misericordia? Nuestro Dios. Y quiere decir que él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren cuando estaba así, cuando va entrando, ahí viene todo descarriado, todo desventurado, miserable, que dice ciego, desnudo. Así viene Dios, dice que el padre corrió, lo abrazó y se echó en su cuello aquí y le besó. Ni le preguntó, ¿dónde dejaste el dinero que te di? Ni le dijo, estás apestoso, ni le dijo nada, hermano. Al contrario, dice el versículo 21, vamos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Miren, le quita todo lo andrajoso, lo limpia y le pone una vestidura. O sea que ese hijo pródigo llevaba su ADN de su papá. Y ese ADN es la sangre de Cristo en nosotros. Si nosotros nos morimos, literalmente se perdió la oportunidad. Ese ADN ya no es mi hijo, ya no es, se perdió. Pero mientras vive, hay oportunidad de regresar con Dios. Y dice la palabra de Dios que él le quitó ese, porque reconoció que era su hijo, lo besó. Porque estaba perdido y ahora es hallado. Yo me imaginaba cuando leía esto que le quitó esa capa de cabra, esas pezuñas que andan entre los montes, en las laderas, y la oveja no se sube así. La oveja siempre anda en tierra plana y pastos delicados y agua de reposo. Pero el cabrito, la cabra, esa se sube en unas peñas y come de todo, espinas, todo. Así es el pecador, agarra parejo el pecado. No tiene respeto si es hombre o si es mujer, si es niño, si es niña. Toda la perversidad. Y dice así, le quita ese traje y le pone uno de oveja o cordero, nacer de nuevo. Gloria a Dios. Quiero leer el último versículo, Salmos 16, 2. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 2. Salmos 16, dice así la palabra de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando decimos al Señor, Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien
fuera de ti. Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos, no porque nosotros lo merecemos, estar dentro de su redil. No es porque nosotros lo merezcamos, es por su misericordia, hermano. Porque nosotros un día clamamos, un día le pedimos ayuda, un día le pedimos perdón, y Él nos perdonó y nos limpió y nos lavó, nos regeneró y nos puso en un lugar seguro. Porque todo al que a Él viene, dice la Biblia, no lo echa fuera. Dice para la Biblia que solamente hay un nombre, sobre todo nombre, que Dios nos salva. Y ese es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar que fuera de Dios no hay ningún bien. Si se da cuenta, hermanos, los que se han salido, ellos piensan que les va bien económicamente, ya pusieron otra casita, pintaron, la repellaron, le pusieron banqueta, no sé. Pero ese no es un bien. El bien está aquí, hermanos. Es su gracia, su amor. Que jamás, nunca, hermanos, volvamos para atrás. Porque la Biblia dice que el que toma el arado y mira para atrás no es apto. No es apto para Dios. No es apto que esté en el redil. Pero hoy Dios nos hace la invitación. Si alguien piensa salirse del redil, piénselo 1000 veces, 1,000,000 de veces, hermano. Porque no hay ningún bien fuera de Dios. Y el que no ha entrado nunca al redil de Dios, hoy es el tiempo de decirle a Dios: Señor, yo quiero obedecer, yo quiero ser parte de tus ovejas, parte de tus corderos. Y este es el momento de acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Es maravilloso. Él no quiere que perezcamos, no quiere que nos perdamos, porque hay un infierno, un lugar. Todo aquel que no quiso estar sujeto a la palabra de Dios, hay un infierno. Y ese infierno, dice la palabra, que van a entregar sus muertos. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, ahora sí va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahí será para siempre, hermanos. Para la eternidad y la eternidad. Y nosotros, si obedecemos los años que Dios nos da, también tenemos por los siglos de los siglos. Siempre. Vale la pena. Si entre el infinito aquí y lo que pasó es otro infinito que ya pasó, haz de cuenta que 80 años es vamos a pensar, ponerle un numerito, 1 centímetro. Ese centímetro de vida, ejemplo, hablando de tiempo, 80 años, 100 años, es un poquito. Vale la pena obedecer, porque estaremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Aleluya.